Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que en la antigua China existió una práctica que transformaba los pies de las mujeres en pequeñas flores de loto y que, aunque fue dolorosa, simbolizó belleza y estatus durante siglos? Se trata del vendado de pies, una costumbre que tuvo su origen en la dinastía Song, 960-1279, y que, pese a su crueldad, se convirtió en uno de los rasgos más característicos de la cultura china, especialmente entre las mujeres de la nobleza. A lo largo de los años, esta práctica pasó de ser exclusiva de las familias de la élite a convertirse en una moda que abarcaba todas las clases sociales, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Así, el pie de loto se volvió sinónimo de feminidad, gracia y hasta buena fortuna en los matrimonios. La historia cuenta que esta costumbre comenzó cuando una concubina de la corte imperial se vendó los pies y los hizo ver como pequeñas flores, causando un gran impacto en el emperador y en la nobleza. La visión de aquellos pies minúsculos, curvados hacia abajo y envueltos en delicadas telas de seda, causó tal fascinación que otras mujeres de la nobleza imitaron esta práctica, adoptando el pie de loto como símbolo de estatus y elegancia. Así, para muchas mujeres, tener estos pies deformados no era solo un sacrificio físico, sino también una oportunidad para mostrar su belleza y atraer a posibles pretendientes. Los pies de loto eran considerados tan atractivos que se convirtieron en un criterio de matrimonio. Se pensaba que cuanto más pequeños y arqueados fueran, más prestigio y fortuna podía tener la familia. El proceso de deformación de los pies, sin embargo, era tan doloroso como impactante. A las niñas, a veces desde los 4 o 5 años, se les vendaban los pies para reducir su tamaño a no más de 10 centímetros. Para lograr este objetivo, se les rompían intencionalmente los huesos de los dedos y del arco del pie, doblándolos hacia adentro hasta que se unieran al talón. Esto causaba un dolor indescriptible que se extendía durante años, hasta que los huesos se reajustaban y consolidaban en una forma permanentemente arqueada. Las vendas debían ser apretadas cada día, y el proceso requería una vigilancia constante para evitar infecciones, gangrenas y hasta la pérdida de los dedos. Las niñas eran animadas a soportar este dolor como una prueba de virtud y disciplina, pues tener pies de loto garantizaba su inclusión en la sociedad y su posibilidad de un buen matrimonio. El pie de loto no solo afectaba físicamente a las mujeres, sino que limitaba drásticamente su movilidad y su vida cotidiana. Con esos pies deformados apenas podían caminar, y sus movimientos se reducían a pequeños pasos tambaleantes, lo cual paradójicamente era visto como un rasgo seductor. La forma de caminar de estas mujeres era comparada a la de una flor de loto meciéndose en el agua, lo que reforzaba la idea de feminidad y fragilidad que se asociaba a ellas. Esta imposibilidad de moverse libremente también mantenía a las mujeres en una situación de dependencia, limitadas en sus actividades y bajo el control de sus familias y esposos. A medida que los pies de loto se volvieron más populares, se crearon industrias enteras en torno a ellos. Las mujeres llevaban zapatos minúsculos y elaborados a mano, decorados con bordados coloridos y diseños intrincados que exaltaban su elegancia. Estos zapatos de loto dorado eran símbolos de riqueza y estatus. Algunas familias llegaban a gastar grandes sumas para adquirir los mejores y más bonitos zapatos, que las mujeres lucían con orgullo. Los pies de loto y sus zapatos pasaron a formar parte de la moda, y en la sociedad china se escribieron poemas, canciones y obras de arte que exaltaban esta característica de la belleza femenina. Sin embargo, a finales del siglo XIX, esta práctica comenzó a ser cuestionada. Con la llegada de ideas occidentales y movimientos de reforma en China, surgió un rechazo hacia el pie de loto, que ya no era visto como un símbolo de belleza, sino como una tradición arcaica y brutal. Los reformistas
comenzaron a criticar el vendado de pies como una violación de los derechos de las mujeres y una costumbre que limitaba su desarrollo físico y social. Las autoridades chinas, conscientes de la necesidad de modernizar el país, empezaron a promover campañas en contra de esta práctica, aunque fue difícil erradicarla completamente. En el siglo XX, con la influencia de la Revolución Xinhai y los movimientos republicanos, el vendado de pies fue prohibido oficialmente, marcando el fin de una era. Aunque algunas mujeres continuaron con esta tradición en secreto, gradualmente desapareció, quedando solo como un recuerdo de un tiempo en el que la belleza femenina se asociaba con el sufrimiento y la deformación. En este proceso de transformación cultural, China cerró un capítulo que había perdurado por siglos, dejando atrás una práctica que, a pesar de su dolor, formó parte esencial de su identidad durante generaciones. Entonces, ¿te imaginas cómo habría sido la vida de aquellas mujeres que, en nombre de la belleza y la tradición, llevaron consigo un sufrimiento tan extremo? ¿Cómo cambiarían las ideas de belleza y feminidad en nuestra sociedad si una práctica tan radical se impusiera hoy en día? ¿Sabías que una roca puede ser el centro de siglos de mitos, invasiones y rivalidades? La piedra del destino, también conocida como la piedra de Scone, no es una simple roca, es un símbolo de poder, legitimidad y una joya de leyendas en Europa. A lo largo de milenios, este trozo de arenisca se ha convertido en un testigo silencioso de una historia fascinante que entrelaza el mito con la política y la religión. Según las leyendas antiguas, la piedra fue utilizada por Jacob, uno de los patriarcas bíblicos, como almohada en el desierto, cuando tuvo su famosa visión de una escalera al cielo rodeada de ángeles. Esta mítica piedra inició su viaje en Tierra Santa, desde donde, supuestamente, comenzó su extraordinaria travesía por el mundo. La piedra viajó a través de Egipto, Sicilia, España e Irlanda, cada lugar sumándole más mitología a su historia. Llegó a la isla de Irlanda, donde fue acogida como un símbolo de realeza y poder. Con el tiempo, fue trasladada a Escocia y se convirtió en una pieza central de las ceremonias de coronación de sus reyes. En el siglo IX, la piedra del destino encontró un hogar en Scone, un pequeño poblado en Perthshire, Escocia, donde se utilizaba en la coronación de cada nuevo rey escocés. Durante siglos, la piedra fue un símbolo de legitimidad, de vínculo con el linaje antiguo y, según la tradición, tenía el poder de legitimar a un gobernante. Scone se convirtió en un sitio sagrado y político, ya que quien se sentara sobre la piedra era considerado el verdadero soberano de Escocia. Sin embargo, en 1296, la historia de la piedra del destino tomó un giro dramático. Eduardo I de Inglaterra, también conocido como el martillo de los escoceses, invadió Escocia, decidido a someter al país a su dominio. Eduardo, un rey ambicioso y conocido por su estrategia brutal, sabía que la piedra tenía un valor simbólico incalculable para los escoceses. Si lograba llevarse la piedra, obtendría una ventaja psicológica sobre sus enemigos, ya que sin la piedra del destino, los escoceses no podían coronar a sus reyes. Así, Eduardo confiscó la piedra y la llevó a Londres como un trofeo de guerra, colocándola en la abadía de Westminster bajo la silla de coronación inglesa, donde ha permanecido por siglos. Los ingleses utilizaron la piedra como una suerte de talismán en sus propias coronaciones, integrándola en el simbolismo de su monarquía. Cada rey y reina de Inglaterra, y posteriormente del Reino Unido, se coronaron sentados sobre esta silla, que contenía la piedra robada a Escocia, simbolizando el dominio inglés sobre el territorio escocés. Desde el siglo XIII, la piedra fue parte de la silla de coronación, conocida como la Silla de San Eduardo, convirtiéndose en un poderoso emblema de la autoridad de la corona británica. A pesar de esto, para los escoceses, la piedra siempre fue una representación de su resistencia y de la promesa de independencia. Pero la historia de la piedra del destino no termina aquí.
El simbolismo de la piedra, su antigüedad y la tensión entre Escocia e Inglaterra sobre su posesión mantuvieron viva la llama de la discordia durante siglos. En 1950, un grupo de estudiantes nacionalistas escoceses ideó un atrevido plan para devolver la piedra a Escocia. En la víspera de Navidad, lograron infiltrarse en la abadía de Westminster y llevarse la piedra de regreso a Escocia, aunque fue finalmente recuperada por las autoridades inglesas meses después y regresada a la abadía. Este acto de robo patriótico se convirtió en un símbolo de orgullo nacional para Escocia y un recordatorio de la resiliencia escocesa frente a los ingleses. Finalmente, en 1996, después de siglos de controversia, el gobierno británico decidió devolver la piedra a Escocia en un acto simbólico de reconciliación. En una ceremonia solemne, la piedra del destino fue trasladada de vuelta a Edimburgo y se exhibe en el Castillo de Edimburgo, donde aún permanece. Hoy, la piedra tiene un acuerdo especial. Reside en Escocia, pero se traslada a Londres en caso de futuras coronaciones, preservando así su legado como símbolo compartido entre las naciones del Reino Unido. La piedra del destino no es solo una roca, es un emblema de identidad, resistencia y poder. ¿Qué otros secretos guardará esta misteriosa piedra, testigo de tantas batallas y leyendas en su corazón milenario? ¿Sabías que los fríos mares de la Antártida esconden secretos milenarios que aún hoy pueden sorprendernos? Uno de estos secretos acaba de ser revelado por científicos del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, BIMS. Han descubierto una nueva especie de pez dragón llamada Acarotaxis gouldiae. Este fascinante pez, que parece salido de un cuento de ciencia ficción, nos está revelando detalles sobre la historia evolutiva de los mares antárticos y al mismo tiempo encendiendo alarmas sobre el delicado estado de su hábitat natural. En un principio, cuando el equipo de investigación encontró larvas de esta especie cerca de la península antártica, pensaron que se trataba de Acarotaxis nudiceps, una especie conocida dentro de este grupo de peces dragón. Sin embargo, algo no cuadraba. Tras analizar el ADN de las larvas y compararlo con otros peces del género Acarotaxis en colecciones ictiológicas, es decir, en esos bancos de muestras que conservan ejemplares de peces para estudiar su evolución, los científicos confirmaron que estaban ante una especie completamente distinta. Bautizaron a este nuevo pez Acarotaxis gouldiae en honor a un investigador destacado en el campo. ¿Qué es lo que hace tan especial a este pez dragón antártico? Para empezar, se cree que se separó de su pariente cercano, Acarotaxis nudiceps, hace aproximadamente 780.000 años. Esto ocurrió en una época en la que el océano Antártico estaba cubierto de glaciares, lo que generó barreras naturales que pudieron haber llevado a la evolución independiente de estas dos especies. Así, durante cientos de miles de años, Acarotaxis gouldiae fue adaptándose a su entorno único y extremo, desarrollando sus propias características biológicas para sobrevivir en un ambiente helado, de aguas profundas y oscuras. El descubrimiento de Acarotaxis gouldiae ha sido un gran hallazgo para los científicos, pero al mismo tiempo ha generado preocupación. Resulta que el hábitat de esta especie es mucho más reducido que el de su hermana Acarotaxis nudiceps, lo cual significa que su población es más vulnerable a los cambios ambientales. Además, sus capacidades reproductivas son limitadas, lo que hace que sus posibilidades de supervivencia en un entorno cambiante sean aún menores. Este pez dragón antártico se ha adaptado a un ecosistema tan frágil y específico que cualquier alteración en su hábitat podría amenazar su existencia. El hecho de que Acarotaxis gouldiae haya sido descubierto en su etapa larval también añade un nivel de misterio a su biología. Estas larvas son sumamente delicadas y están sujetas a las fluctuaciones del clima y las corrientes oceánicas. Esto significa que cualquier cambio en la temperatura o en la composición de las aguas antárticas podría afectar drásticamente su desarrollo.
En los últimos años, se ha observado que los glaciares de la Antártida se están derritiendo a una velocidad alarmante debido al calentamiento global, lo que altera las condiciones del océano donde estos peces han evolucionado durante milenios. Este cambio, además de afectar su hábitat, podría también dificultar que Acarotaxis gulda alcance la etapa adulta. Este hallazgo es significativo no solo porque amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de la Antártida, sino porque también es un recordatorio de la gran fragilidad de los ecosistemas marinos en esta región del mundo. Los océanos polares, que alguna vez se creían menos vulnerables al impacto humano, están empezando a mostrar señales de estrés debido al cambio climático y a las actividades humanas, como la pesca y la exploración de recursos naturales. Con este descubrimiento, los científicos esperan resaltar la urgencia de proteger estos hábitats y de entender mejor cómo cada especie contribuye al equilibrio del ecosistema. Los estudios en peces dragón, como el Acarotaxis guldae, son importantes también para conocer la historia de las condiciones climáticas del océano Antártico a lo largo de millones de años. Estos peces han sido testigos de los cambios en los glaciares y de las épocas glaciales que han modelado el paisaje submarino, y su biología contiene pistas sobre cómo han resistido los embates del tiempo. No obstante, las condiciones actuales parecen más adversas que nunca, y la capacidad de adaptación de estos animales tiene un límite. La comunidad científica está cada vez más alerta a las señales de estrés en los ecosistemas antárticos, y cada descubrimiento como el de Acarotaxis guldae es un llamado de atención. Proteger la biodiversidad de estas áreas remotas es fundamental, no solo por la belleza y rareza de estas especies, sino porque cada una de ellas juega un papel crucial en el equilibrio ecológico. La aparición de una especie como Acarotaxis guldae plantea preguntas profundas sobre la resistencia de los ecosistemas y sobre la responsabilidad humana de proteger estas joyas de la naturaleza. ¿Podremos asegurar un futuro para especies como el pez dragón antártico en un mundo en constante cambio? ¿O este descubrimiento será solo un recuerdo más de lo que una vez habitó en las profundidades del océano? ¿Sabías que la ciencia está cada vez más cerca de hacer realidad una de las ideas más fascinantes de la ciencia ficción? ¿La comunicación entre personas a través de los sueños? Lo que parecía imposible hasta hace poco ha sido logrado por REM Space, una innovadora empresa de neurotecnología con sede en Estados Unidos, que el pasado 24 de septiembre de 2024 logró establecer la primera comunicación bidireccional entre dos personas en un estado de sueño lúcido. Este descubrimiento ha dejado perplejos tanto a científicos como a entusiastas de los sueños y plantea posibilidades revolucionarias para la ciencia del sueño, la salud mental y la tecnología de interacción humana. El experimento fue sorprendente en su sencillez, pero también en la precisión tecnológica necesaria para llevarlo a cabo. REM Space desarrolló un sistema capaz de detectar patrones específicos de ondas cerebrales asociados con el sueño REM, la fase en la que los sueños son más vívidos y en la que es posible alcanzar la lucidez, es decir, ser conscientes de que estamos soñando. En este estado de sueño lúcido, los dos participantes del experimento de REM Space recibieron una palabra a través de auriculares, en un idioma inventado llamado Remio. La palabra elegida fue Silak. Lo asombroso es que, mientras soñaban, ambos participantes lograron reconocer la palabra y repetirla en sus sueños, confirmando así la posibilidad de que dos personas se comuniquen mientras duermen. Al despertar, ambos recordaron claramente la palabra Shilak y cómo la repitieron en sus sueños, lo que dejó a los científicos con la certeza de que la comunicación bidireccional en sueños es posible. Este logro no solo desafía nuestras ideas sobre los límites de la conciencia y el sueño, sino que también representa un avance histórico en la comprensión de cómo el cerebro puede interactuar con el mundo exterior mientras dormimos.
La capacidad de comunicarse en sueños podría tener implicaciones profundas y revolucionarias, especialmente en el campo de la salud mental. REM Space y otros expertos en neurotecnología ven un enorme potencial para utilizar la comunicación onírica en terapias psicológicas y tratamientos de ansiedad. Imagínate, por ejemplo, poder trabajar con un terapeuta dentro de un sueño lúcido para enfrentar miedos profundamente arraigados, sin las barreras físicas del mundo real. Según REM Space, en un estado de sueño lúcido, el cerebro puede practicar sin las limitaciones del cuerpo, lo cual podría ayudar a las personas a mejorar el control de sus emociones, desarrollar habilidades motoras y procesar traumas de una manera segura y controlada. La neurotecnología de REM Space también podría abrir una puerta para entrenar o programar ciertas habilidades mientras dormimos. Este concepto no es nuevo en la ciencia. Se sabe que durante el sueño el cerebro procesa y fortalece la memoria y las habilidades aprendidas durante el día. Sin embargo, la comunicación bidireccional en sueños llevaría esta idea un paso más allá, al permitirnos perfeccionar y practicar activamente habilidades específicas sin necesidad de estar conscientes en el mundo real. Por ejemplo, un músico podría practicar una pieza compleja en un sueño lúcido, mejorando su habilidad para interpretarla al despertar. O un atleta podría practicar una rutina, fortaleciendo conexiones neuronales sin el desgaste físico del ejercicio. Sin embargo, este experimento es solo el primer paso de un camino que aún plantea grandes retos. Según Michael Raduga, el CEO de REM Space, el próximo gran desafío es lograr una comunicación en tiempo real entre soñadores. Aunque en el experimento se utilizó una única palabra y un proceso de repetición, el equipo de REM Space está trabajando en desarrollar una tecnología que permita captar y transmitir mensajes completos de manera instantánea durante el sueño. De lograrse, este avance abriría las puertas a una nueva forma de interacción humana en un mundo paralelo, accesible únicamente a través de los sueños. Imagina las posibilidades. Podríamos tener conversaciones completas dentro de un sueño, coordinar proyectos creativos, o incluso explorar nuestras mentes de maneras que hasta ahora solo hemos visto en películas de ciencia ficción. Este tipo de interacción onírica también plantea preguntas interesantes sobre la ética y la privacidad de los sueños. ¿Qué tan segura sería una conversación en sueños? ¿Cómo se controlaría el acceso a estos espacios de interacción? ¿Sería posible interferir en el sueño de alguien más? A medida que la tecnología avanza, la sociedad también deberá desarrollar normas y protocolos que protejan a las personas de posibles abusos. Por supuesto, el equipo de REM Space es consciente de que todavía hay mucho por aprender. Aunque el experimento fue un éxito, lograr una comunicación onírica sostenida y en tiempo real es un objetivo ambicioso que podría tomar meses, o incluso años, en perfeccionarse. Pero si el equipo tiene éxito, estaríamos ante una nueva era de la neurotecnología, en la que los sueños dejarían de ser únicamente un fenómeno privado y misterioso para convertirse en un espacio compartido y lleno de posibilidades. Este avance en la ciencia del sueño plantea muchas preguntas emocionantes. ¿Podremos en el futuro resolver conflictos o expresar emociones profundamente personales en un espacio tan íntimo como el sueño? ¿Será posible que el sueño lúcido se convierta en una herramienta cotidiana de comunicación? Y lo más intrigante, ¿podría el sueño convertirse en un medio para trascender las limitaciones del mundo real y explorar dimensiones de interacción humana aún desconocidas? ¿Te imaginas las posibilidades de poder comunicarte, colaborar y aprender en un mundo creado enteramente por los sueños? ¿Sabías que en Hong Kong, una ciudad llena de rascacielos y una de las metrópolis más modernas del mundo, acaba de encontrarse algo que lleva millones de años oculto? Los primeros fósiles de dinosaurio jamás descubiertos en este pequeño territorio han emocionado a paleontólogos y curiosos por igual, y han marcado el inicio de una nueva era para la ciencia local.
Este descubrimiento en la remota Isla Port, al noreste de Hong Kong, dentro del Geoparque Global de la UNESCO, no solo ha sorprendido al mundo, sino que también representa un sueño cumplido para los científicos que llevan décadas esperando una prueba directa de la presencia de dinosaurios en la región. ¿Por qué es tan especial este hallazgo? A pesar de que Hong Kong ha sido durante años un centro de investigación paleontológica, nunca se habían encontrado fósiles de dinosaurios en su territorio. Las condiciones ambientales de la región simplemente no eran favorables para la fosilización. Es decir, los restos de estos antiguos habitantes no se preservaban bien en las rocas locales. Sin embargo, la isla Port tiene algo único: su geología. Según Michael Pittman, paleobiólogo de la Universidad China de Hong Kong, este es uno de los pocos lugares en Hong Kong que cuenta con rocas de la era de los dinosaurios en el tipo de ambiente adecuado para preservar restos fósiles. Este factor geológico especial permitió que estos fósiles, después de millones de años, se conservaran en buen estado hasta hoy. Los fósiles hallados pertenecen a un dinosaurio que habitó la región hace entre 145 y 66 millones de años, durante el período Cretácico, una era en la que la Tierra estaba llena de criaturas increíbles, desde los colosales dinosaurios herbívoros hasta los temibles depredadores carnívoros. Los análisis iniciales sugieren que estos restos pertenecen a un dinosaurio de gran tamaño y edad avanzada, lo cual es un hallazgo extraordinario. Los científicos creen que sus huesos quedaron enterrados en arena y grava, posiblemente durante una inundación. A lo largo del tiempo, estos sedimentos ayudaron a proteger los fósiles, permitiendo que finalmente fueran descubiertos millones de años después. El hallazgo ha sido tan relevante que las autoridades de Hong Kong han decidido cerrar el acceso a la isla Port indefinidamente para permitir a los científicos excavar y estudiar el área en profundidad. Esta decisión ha sido respaldada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong, que detectó la posibilidad del hallazgo en marzo de este año. Con esta medida, esperan que los paleontólogos puedan encontrar más restos fósiles y, quizá en el futuro, un esqueleto completo, lo que sin duda sería un logro sin precedentes para la paleontología de la región. Este descubrimiento marca un momento histórico en la investigación paleontológica local y pone a Hong Kong en el mapa de los hallazgos de fósiles de dinosaurios. Aunque China es conocida mundialmente por la gran cantidad de fósiles que se han encontrado en su territorio, en particular en lugares como Liaoning y Henan, donde se han descubierto miles de fósiles y huevos de dinosaurio, hasta ahora el sur de China no contaba con muchos hallazgos significativos. De hecho, en esta región se han encontrado principalmente huevos fosilizados en lugar de restos óseos, lo que hace que este hallazgo en Hong Kong sea aún más valioso para la ciencia. Los fósiles encontrados en la isla Port ya han sido trasladados al Centro de Descubrimiento del Patrimonio de Hong Kong, donde están siendo exhibidos al público. Esto permite que los residentes y visitantes puedan ver por primera vez una prueba tangible de que hace millones de años, enormes dinosaurios pisaban el suelo que hoy conocemos como Hong Kong. Bernadette Lin, la secretaria de Desarrollo de Hong Kong, ha destacado la importancia de este descubrimiento, no solo para la ciencia, sino también para la historia y la cultura local. Estos restos no solo son un testimonio de la era de los dinosaurios, sino también una ventana a cómo era la vida en este rincón del mundo hace millones de años. Ahora, la esperanza de los paleontólogos es encontrar más fósiles en futuras expediciones, quizás incluso un esqueleto completo, lo que ayudaría a reconstruir una imagen más detallada de cómo era la vida en la región durante el período Cretácico. Esto podría ofrecer nuevos datos sobre los ecosistemas de aquella era y cómo estos enormes reptiles interactuaban con su entorno. Con más hallazgos,
Los científicos esperan responder muchas preguntas sobre cómo estos dinosaurios sobrevivieron en el paisaje tropical y las particularidades de la evolución de la vida en esta parte del planeta. Este hallazgo de fósiles en Hong Kong nos recuerda que aún quedan muchas historias por descubrir debajo de nuestros pies. ¿Quién hubiera pensado que, en medio de una metrópolis como Hong Kong, un fragmento de la era de los dinosaurios estaba esperando pacientemente a ser encontrado? Quizás este descubrimiento sea solo el comienzo de una serie de revelaciones sobre la antigua vida que habitaba el territorio. ¿Qué otros secretos se esconden aún en las rocas y tierras de Hong Kong, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que hubo una mujer tan rica como avara que hasta sus propios hijos sufrieron por su tacañería? Hetty Green, conocida como la bruja malvada de Wall Street, fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos en la Edad Dorada, allá por el siglo XIX. Aunque acumuló una fortuna que hoy equivaldría a unos 2.300 millones de dólares, Hetty era famosa no por su generosidad, sino por su obsesión con ahorrar hasta el último centavo. Esta peculiar millonaria ha pasado a la historia no solo por su riqueza, sino por su avaricia y el modo en que su vida extrema afectó a quienes la rodeaban. Ponte cómodo y sumérgete en la historia de Hetty Green, la mujer más tacaña de todos los tiempos. Hetty nació en 1835 en Estados Unidos, en el seno de una familia adinerada de Nueva Inglaterra. Era la única hija de Edward Robinson, un rico hombre de negocios que le inculcó desde pequeña la importancia del dinero. A diferencia de muchas mujeres de su época, Hetty recibió una educación en finanzas que pocos hombres siquiera soñaban, aprendiendo a manejar los números y las inversiones desde temprana edad. Cuando su padre falleció, Hetty heredó una fortuna de aproximadamente $7.5 millones. Pero en lugar de llevar una vida de lujo, decidió mudarse a Nueva York para hacer crecer su herencia invirtiendo en Wall Street. Allí se ganó el apodo de la bruja malvada de Wall Street, ya que su carácter frío y calculador no tardó en hacerse notar en el despiadado mundo de las finanzas. A lo largo de su vida, Hetty Green nunca dejó de vivir como si estuviera en la pobreza. A pesar de su riqueza, llevaba una vida austera que rayaba en lo increíble. Se vestía siempre con un mismo vestido negro que, según dicen, solo lavaba cuando estaba completamente gastado. Además, se cuenta que cosía y remendaba su propia ropa desde los 16 años, y jamás compró un par de calzones nuevos en toda su vida. La extrema tacañería de Hetty la llevó a realizar actos que asombraban y escandalizaban a la sociedad de su época. Por ejemplo, prefería vivir de los restos de pasteles y galletas rotas que encontraba en las tiendas de comestibles, y no dudaba en regatear cada día por un hueso gratis para su perro. El caso más triste de su tacañería lo vivió su propio hijo, Edward. Cuando Edward era pequeño, sufrió una lesión en la pierna y en lugar de llevarlo a un buen hospital, Hetty buscó atención médica gratuita o barata para evitar gastar dinero. Como resultado, la pierna de su hijo no recibió el tratamiento adecuado y con el tiempo se gangrenó. A Edward no le quedó más remedio que someterse a una amputación para salvar su vida. Este trágico episodio reveló el extremo al que Hetty era capaz de llegar para evitar gastar un centavo, incluso a costa de la salud y bienestar de sus seres queridos. A pesar de sus extravagantes y a veces crueles costumbres, Hetty fue una inversora brillante. A lo largo de su vida acumuló una fortuna sin precedentes, invirtiendo con astucia y valentía en terrenos, ferrocarriles, bonos y préstamos. Mientras el resto del mundo vivía los altibajos de la economía, Hetty mantuvo la cabeza fría y supo sacar provecho de las crisis financieras que arruinaron a otros. Su éxito como inversora fue tal que muchos la consideraron un genio de las finanzas y una visionaria. Hetty murió en 1916 a los 81 años, víctima de un derrame cerebral que, según se cuenta, sufrió en medio de una acalorada discusión con su sirvienta.
La causa de la pelea fue, irónicamente, una petición de aumento de salario por parte de la sirvienta. Hetty, fiel a su naturaleza, no quiso concederle el aumento, y la situación se tornó tan tensa que le costó la vida. A su muerte, dejó una enorme fortuna, pero sus hijos, Edward y Sylvia, lejos de heredar la tacañería de su madre, optaron por un estilo de vida generoso. Sylvia, en particular, usó parte de su herencia para construir un hospital gratuito, demostrando que los valores de la familia podían cambiar con cada generación. La historia de Hetty Green es una paradoja fascinante. A pesar de su enorme riqueza, vivió como una indigente, y su vida se volvió una lección sobre los extremos a los que una persona puede llegar por miedo a gastar. Hetty no disfrutó de los placeres que su fortuna podía haberle proporcionado, sino que se dedicó a acumular dinero por el mero hecho de poseerlo, como si cada centavo fuera una garantía de seguridad y poder. Su historia nos hace preguntarnos sobre el verdadero propósito de la riqueza y sobre si el dinero vale algo cuando se convierte en una obsesión que domina la vida entera. ¿Crees que el dinero debería ser un medio para alcanzar la felicidad o, como Hetty, solo una garantía de seguridad sin importar los sacrificios? ¿Sabías que en el vacío absoluto, ese espacio que creíamos vacío e inerte, existe una fuerza misteriosa que surge de la nada? Se llama el efecto Casimir y revela algo fascinante del universo cuántico. Incluso cuando no hay materia ni energía visible, en el vacío suceden cosas asombrosas. Este fenómeno es tan extraño como sutil y nos muestra que el vacío cuántico es mucho más activo de lo que podríamos imaginar. Así es. En el universo subatómico, la nada está llena de sorpresas. Para entender cómo es posible que haya una fuerza en un espacio vacío, primero debemos sumergirnos en el mundo de la física cuántica. En la física clásica, se consideraba que el vacío era un lugar absolutamente desierto, sin átomos, moléculas ni ningún tipo de energía. Sin embargo, en la física cuántica, el vacío no es tan simple. En realidad, está lleno de una especie de ruido invisible, un burbujeo de partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Este fenómeno se conoce como fluctuaciones cuánticas. Imagina el vacío como un mar profundo y oscuro. En la superficie parecería que todo está en calma, pero en el fondo, bajo las olas, existe una gran actividad. Las fluctuaciones cuánticas son como esas olas invisibles que agitan el vacío. Aquí, partículas y antipartículas surgen brevemente de la nada y vuelven a desaparecer en un proceso continuo. Este movimiento constante en el vacío cuántico se convierte en el corazón del efecto Casimir, una fuerza que emerge de esta actividad frenética. Pero, ¿cómo se manifiesta esta fuerza y cómo fue descubierta? En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir propuso una idea revolucionaria. Él planteó que si colocamos dos superficies muy lisas y paralelas en un entorno de vacío, y si estas superficies están extremadamente cerca la una de la otra, el vacío podría crear una fuerza que las atraiga. Sorprendente, ¿verdad? Esta fuerza no se debe a ninguna atracción magnética o gravitacional, sino a las fluctuaciones del vacío cuántico entre las placas. Para visualizar cómo funciona el efecto Casimir, imagina dos placas de metal situadas tan cerca que apenas hay espacio entre ellas. En el vacío abierto, las partículas virtuales, esas que surgen y desaparecen, pueden aparecer en una amplia variedad de energías. Sin embargo, entre las placas, la proximidad extrema impone restricciones. Solo pueden surgir partículas con ciertas energías, mientras que las demás quedan excluidas. Esto genera una diferencia de presión. Fuera de las placas, las partículas pueden aparecer libremente, pero entre ellas solo algunas son permitidas. Como resultado, hay una ligera presión hacia adentro que empuja las placas a juntarse, creando así el efecto Casimir.
Este fenómeno es tan débil que solo puede detectarse en condiciones de laboratorio muy precisas. Sin embargo, su descubrimiento fue crucial, pues demostró que el vacío cuántico no es un espacio vacío e inerte, sino un lugar lleno de actividad capaz de generar fuerzas. Aunque la fuerza de Casimir es extremadamente sutil, su existencia ha abierto la puerta a nuevas formas de entender y explorar el vacío. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la vida cotidiana o en la tecnología? Aunque parezca increíble, el efecto Casimir es fundamental en el campo de la nanotecnología, a escalas muy pequeñas, como en microchips o en sistemas microelectromecánicos, MEMS. Esta fuerza de atracción puede alterar el funcionamiento de los dispositivos. Comprender y manipular el efecto Casimir podría ayudar a mejorar la estabilidad y precisión de tecnologías a escala nanométrica, evitando que los componentes se adhieran o se afecten entre sí por esta fuerza tan pequeña pero significativa. Además, el efecto Casimir ha planteado una pregunta intrigante en la física moderna. ¿Es posible extraer energía del vacío cuántico? Aunque esta idea sigue en fase teórica, algunos científicos consideran que, en un futuro lejano, podría desarrollarse tecnología que aproveche esta energía latente en el vacío. Esto suena como ciencia ficción, pero nos deja con la esperanza de que algún día podríamos utilizar la energía del vacío para aplicaciones prácticas. Este fenómeno también tiene implicaciones fascinantes para la física teórica. Las fluctuaciones cuánticas en el vacío son una pieza fundamental en teorías avanzadas que exploran la posibilidad de universos paralelos. Aunque estas ideas aún son especulativas, el efecto Casimir ayuda a los científicos a hacer simulaciones y cálculos matemáticos que podrían acercarnos a entender los secretos más profundos del universo. El efecto Casimir es uno de esos misterios que nos recuerda que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que nuestros sentidos pueden percibir. En el mundo cuántico, hasta el vacío tiene una vida secreta y activa, repleta de partículas que surgen y desaparecen en un parpadeo. ¿Quién iba a imaginar que el vacío absoluto pudiera esconder tanto? ¿Te imaginas que en el futuro descubramos cómo aprovechar esta energía del vacío para alimentar nuestras tecnologías? El efecto Casimir nos invita a pensar en todas las posibilidades que aún están escondidas en el misterioso y fascinante vacío cuántico. ¿Sabías que el ser humano más inteligente de la historia, un genio llamado William James Sidis, vivió una vida marcada por el sufrimiento y la soledad? William, quien nació en 1898, podría haber tenido un cociente intelectual entre 250 y 300, duplicando el de Albert Einstein. A pesar de su mente privilegiada y de las increíbles habilidades que mostró desde niño, Sidis nunca alcanzó la paz o la felicidad que muchos asumirían que vendrían con un talento tan extraordinario. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la brillantez intelectual no es suficiente para tener una vida plena y satisfactoria. William fue hijo de dos personas extraordinarias. Boris Sidis, un psicólogo de renombre y profesor de Harvard, y Sarah Mandelbaum, una mujer con una educación avanzada en medicina. Desde el nacimiento de William, sus padres decidieron que su educación sería diferente. Boris estaba convencido de que, si aplicaba ciertos métodos de enseñanza y motivación, podía transformar a su hijo en un prodigio. Así que, desde que era un bebé, William estuvo expuesto a un estímulo intelectual constante que despertó su mente de maneras asombrosas. ¿Y qué mente tan asombrosa fue? Apenas tenía 6 meses cuando pronunció sus primeras palabras. A los 3 años, mientras otros niños apenas empezaban a leer palabras simples, William ya leía textos complejos como la Ilíada y además en griego. Su habilidad para aprender idiomas era increíble. A los 8 años, dominaba 8 idiomas y creó uno propio, llamado Vendergood. Para los 11 fue admitido en Harvard, convirtiéndose en uno de los estudiantes más jóvenes de la historia de esta prestigiosa universidad.
Su ingreso causó tal revuelo que la prensa no dejó de seguir sus pasos, convirtiéndolo en un fenómeno público. Pero mientras el mundo lo observaba con admiración, William empezaba a sentir el peso de las expectativas y el aislamiento. Este interés público fue una carga que lo persiguió toda su vida. Aunque tenía un intelecto descomunal, William nunca tuvo la oportunidad de ser un niño normal, de jugar o disfrutar como los demás. En cambio, tuvo que lidiar con presiones y exigencias de personas que veían en él una especie de salvador, alguien que cambiaría el curso de la historia con sus descubrimientos. Pero William nunca quiso eso. Desde pequeño, soñaba con tener una vida tranquila, lejos de la fama y de las expectativas de los demás. A medida que fue creciendo, se dio cuenta de que su único deseo era vivir una vida común y corriente, algo que su inteligencia parecía impedirle. Después de graduarse, William se retiró de la vida académica y eligió trabajar en empleos de baja cualificación, buscando pasar desapercibido. Quería alejarse del público y de las presiones que había sentido durante toda su vida. Aunque siguió escribiendo sobre temas complejos en matemáticas y física, muchas de sus obras quedaron sin publicar o pasaron desapercibidas. Su mayor contribución fue un libro sobre una teoría matemática que anticipaba conceptos como los agujeros negros, pero su trabajo nunca fue reconocido en vida. Al mismo tiempo, William estaba obsesionado con el anonimato y con evitar cualquier forma de atención. Esta actitud desconcertaba a quienes lo conocieron, pero era su forma de escapar del dolor que le causaba ser visto como un prodigio, pese a su enorme inteligencia. William enfrentó grandes dificultades emocionales y sociales. Algunos de los que lo conocieron lo describieron como una persona introvertida, solitaria, que sufría de constantes crisis de ansiedad y momentos de tristeza profunda. Además, parece que su relación con sus padres, especialmente con su padre, fue tensa y complicada. Boris Sidis, quien había creado el método Sidis para desarrollar genios, puso mucha presión sobre su hijo, sin considerar el impacto emocional que esto tendría. William pasó gran parte de su vida distanciado de su familia y tratando de encontrar su camino lejos de la influencia de su padre. A lo largo de su vida, William fue un enigma para los demás. Aunque su inteligencia superaba la de figuras como Einstein o Tesla, jamás hizo contribuciones destacadas que cambiaran el rumbo de la historia como se esperaba de él. Esta falta de reconocimiento se debió en parte a su propio deseo de anonimato, pero también al hecho de que nunca encontró la felicidad ni el equilibrio emocional. Su historia nos hace reflexionar sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con un intelecto fuera de lo común. En su caso, la genialidad fue un obstáculo más que una ventaja, y su vida demuestra que la inteligencia no garantiza el éxito ni la realización personal. William falleció en 1944 a los 46 años, en circunstancias solitarias. Nunca alcanzó el nivel de notoriedad o éxito que el mundo esperaba de él, pero su historia sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes poseen un intelecto extraordinario. Hoy en día, se estima que, de aplicarse los métodos modernos de evaluación de inteligencia, su cociente intelectual rondaría los 200, un nivel reservado para mentes privilegiadas. Sin embargo, la cifra exacta es debatible, pues sus logros y habilidades fueron evaluados en su época mediante métodos menos precisos que los actuales. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido para él vivir una vida tan solitaria, sintiendo que nunca encajaba? ¿Cuántos otros genios habrá en la historia que, al igual que William James Sidis, decidieron renunciar a la fama y al éxito en busca de paz y anonimato? ¿Sabías que el zorro ártico, también llamado zorro polar, Vulpes lagopus, es uno de los supervivientes más ingeniosos y adaptados del Ártico? Este pequeño y adorable cazador ha evolucionado para prosperar en las regiones más heladas del planeta, desarrollando habilidades sorprendentes y una resistencia envidiable. Con su apariencia peluda y simpática,
podría parecer un simple animalito de peluche, pero su astucia y adaptaciones lo convierten en una auténtica maravilla de la naturaleza. El secreto de su adaptación comienza con su pelaje cambiante. Durante el crudo invierno ártico, su pelo es de un blanco puro, ayudándolo a camuflarse en la nieve y pasar desapercibido ante sus depredadores. Pero cuando llega el verano, su pelaje se transforma en un tono marrón grisáceo que le permite mezclarse con las rocas y la vegetación de la tundra. Este cambio de color no solo es estético, sino que es vital para su supervivencia, en un entorno donde ocultarse puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, su pelaje no solo es adaptable en apariencia, sino que también es increíblemente denso y cálido, lo que le permite soportar temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. El zorro ártico también cuenta con una capa de grasa subcutánea que lo protege aún más del frío extremo. Detalles como sus orejas pequeñas y redondeadas y sus patas cubiertas de pelo ayudan a conservar el calor corporal y reducir la pérdida de calor en sus extremidades, lo que es crucial para mantenerse caliente en el gélido ártico. Este mamífero es nómada y recorre grandes distancias en busca de alimento, adaptándose a la disponibilidad de recursos en su entorno. Su hogar abarca desde Groenlandia hasta Canadá, Alaska, Islandia y Rusia, extendiéndose por vastas zonas de tundra y costas árticas. Durante el invierno, cuando la temperatura desciende drásticamente, construye madrigueras bajo la nieve o en áreas rocosas, protegiéndose del frío y el viento. Curiosamente, estas madrigueras son como pequeñas casas, con múltiples entradas y salidas, y suelen ser usadas por varias generaciones de zorros árticos, como una propiedad familiar. La dieta del zorro ártico es tan variada como las estaciones que atraviesa. En invierno, cuando la nieve cubre el suelo y la comida es escasa, este pequeño cazador se convierte en un experto en encontrar pequeños mamíferos como lemmings y ratones que constituyen una gran parte de su alimentación. Con su agudo oído, puede detectar el movimiento de estos roedores incluso cuando están escondidos bajo la nieve. Pero no solo se limita a los roedores. Si tiene oportunidad, se alimenta de aves, huevos, peces y carroña. Como buen oportunista, aprovecha los restos dejados por otros depredadores, especialmente por los osos polares, ahorrando así energía mientras obtiene una comida rica en nutrientes. Cuando llega el verano, el zorro ártico amplía su dieta para incluir también bayas y plantas de la tundra. Este cambio le permite acumular reservas de grasa que le servirán durante los largos y duros meses invernales. Además, muestra un comportamiento increíblemente astuto. Entierra el alimento que encuentra para almacenarlo y consumirlo en épocas de escasez, como un banco de alimentos en plena tundra. Este ingenioso hábito lo ayuda a estar siempre preparado para enfrentar las inclemencias del invierno. El zorro ártico posee una serie de adaptaciones fisiológicas que lo convierten en un verdadero experto en sobrevivir en el frío. Durante el invierno, su cuerpo puede reducir su tasa metabólica, lo que le permite conservar energía y sobrevivir con menos alimentos. Además, su sistema cardiovascular está adaptado para minimizar la pérdida de calor en las extremidades, asegurando que su energía se mantenga centrada en mantener su cuerpo caliente. A nivel de comportamiento también demuestra una gran flexibilidad alimenticia. Aunque es un hábil cazador, capaz de capturar pequeños mamíferos gracias a su velocidad y oído agudo, también sabe cuándo es el momento de convertirse en carroñero. En el Ártico, donde los recursos son limitados, esta capacidad de adaptarse a diferentes fuentes de alimento es fundamental para su supervivencia. Por ejemplo, sigue a los osos polares cuando cazan focas, y tras el festín del oso, el zorro aprovecha los restos para asegurarse una fuente de comida sin tener que esforzarse demasiado. El rol del zorro ártico en el ecosistema es vital. Como depredador de pequeños mamíferos, controla las poblaciones de lemmings y otros roedores, evitando que estos se reproduzcan descontroladamente y desequilibren la tundra. Además, al ser un carroñero, contribuye a la limpieza del entorno,
ayudando en la descomposición de restos animales y previniendo la proliferación de enfermedades. Sin embargo, su papel en el Ártico se ve amenazado por el cambio climático, que afecta su hábitat y la disponibilidad de alimento, poniendo en riesgo su supervivencia. El zorro ártico es un símbolo de la resistencia y adaptación de la vida en uno de los entornos más hostiles del planeta. Su adorable apariencia y comportamiento astuto lo han convertido en un icono de la tundra ártica, y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas nos recuerda lo asombrosamente versátil que puede ser la naturaleza. Sin embargo, con el cambio climático transformando rápidamente su hogar, ¿qué le deparará el futuro a esta increíble especie? ¿Sabías que los tiburones son criaturas tan antiguas que su historia se remonta a una época en la que los continentes no estaban formados como los conocemos hoy y los océanos estaban llenos de monstruos marinos? Estos seres han sobrevivido a catástrofes naturales, incluso a 5 extinciones masivas, lo que los convierte en unos de los sobrevivientes más impresionantes de la historia de la Tierra. Han estado en el planeta mucho antes que los dinosaurios, y su historia es un testimonio de adaptación, resiliencia y perfección biológica. Desde sus orígenes hace 400 millones de años, los tiburones han nadado en los mares del planeta, sobreviviendo a cambios climáticos drásticos, a la extinción de otras especies y a la evolución de nuevas formas de vida. Durante ese tiempo, los océanos han pasado por transformaciones radicales, pero los tiburones han sabido adaptarse de manera que casi ningún otro animal lo ha logrado. ¿Cómo lo han conseguido? Su cuerpo ha evolucionado para ser una máquina de supervivencia por excelencia. A diferencia de los peces que poseen un esqueleto óseo, los tiburones tienen un esqueleto de cartílago, un material mucho más ligero y flexible. Esto les permite moverse con una agilidad sorprendente, casi como si fueran sombras que se deslizan en el agua. Al ser más livianos que los peces óseos, pueden hacer giros y movimientos rápidos para atacar a sus presas o evadir a otros depredadores. Además, el cartílago es mucho más resistente que el hueso, lo que les proporciona un sistema de soporte ideal para resistir las tensiones del mar profundo. A través de esta estructura ligera y flexible, los tiburones se convirtieron en los nadadores más eficientes de los océanos. El hígado lleno de aceite que tienen los tiburones les permite flotar sin esfuerzo. A diferencia de los peces, que usan una vejiga natatoria llena de gas para mantenerse a flote, los tiburones dependen de su hígado, que ocupa hasta 1/3 de su cuerpo. Este órgano es tan grande que les da la capacidad de elevarse o descender en el agua según necesiten. Pero, para mantenerse en equilibrio, los tiburones deben seguir nadando constantemente. Al hacerlo, pueden cubrir grandes distancias sin tener que preocuparse por hundirse, lo que les da la ventaja de patrullar áreas amplias en busca de comida. Uno de los aspectos más impresionantes de los tiburones es su sentido del olfato. Estos depredadores pueden detectar una gota de sangre en 1.000.000 de gotas de agua, lo cual equivale a rastrear a una presa a kilómetros de distancia. Esta habilidad les permite encontrar su próxima comida incluso si la presa está herida o desorientada. Además, los tiburones tienen un sistema de detector de campos eléctricos, conocido como las ampollas de Lorenzini, que les permite ver los impulsos eléctricos que emiten otros animales al moverse, incluso cuando están enterrados bajo la arena o escondidos en las rocas. Este sentido de radar les da una ventaja vital en la oscuridad de los mares profundos, donde la luz solar no llega y la visibilidad es nula. Pero a pesar de ser depredadores formidables, los tiburones no solo matan por matar, juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico de los océanos. Son los reguladores naturales de los ecosistemas marinos. Al alimentarse de peces débiles o enfermos, evitan que las especies más saludables se sobrepoblen, lo que podría alterar todo el ecosistema marino. Por ejemplo, si los tiburones desaparecieran, ciertos peces herbívoros que controlan la vegetación marina podrían multiplicarse sin freno, lo que arrasaría con los arrecifes de coral y afectaría a cientos de otras especies.
De alguna manera, los tiburones son los médicos del océano, asegurando que todo el sistema funcione de manera equilibrada y saludable. Sin embargo, a pesar de su increíble resistencia y de ser una parte fundamental de los ecosistemas marinos, los tiburones están enfrentando una amenaza nunca antes vista. La sobrepesca, la destrucción de sus hábitats y el cambio climático están poniendo en peligro a estas especies. Cada año, entre 63 y 273 millones de tiburones son asesinados en todo el mundo. La causa principal de esta matanza es la pesca por sus aletas, que se utilizan en platos como la sopa de aleta de tiburón. Esta práctica cruel ha llevado a muchas especies a la extinción y el impacto de la sobrepesca en los ecosistemas marinos es devastador. Además, el cambio climático está afectando gravemente a los tiburones. El aumento de las temperaturas en los océanos y la acidificación de las aguas están cambiando los hábitats que los tiburones necesitan para alimentarse y reproducirse. Esto hace que algunas especies tengan que migrar a nuevas áreas, y algunas veces esas áreas no ofrecen las mismas condiciones de supervivencia. Además, la contaminación por plásticos y productos químicos afecta a los tiburones, que ingieren o quedan atrapados en desechos marinos. Afortunadamente, el reconocimiento de la importancia de los tiburones está creciendo. Cada vez más gobiernos están tomando medidas para protegerlos mediante la creación de áreas marinas protegidas y la implementación de leyes contra el finning. También, los avances tecnológicos están permitiendo que los científicos estudien el comportamiento de los tiburones de manera más detallada, lo que proporciona información clave para su conservación. Los rastreos satelital, por ejemplo, ha revelado datos fascinantes sobre las rutas migratorias de los tiburones, su comportamiento social e incluso su capacidad para navegar a través de vastos océanos. Así que, al pensar en los tiburones, ya no los veas como solo monstruos marinos temibles. Son supervivientes legendarios que han recorrido el océano durante más de 400 millones de años, desempeñando un papel esencial en el mantenimiento de la vida marina. Su historia es una historia de adaptación, perseverancia y equilibrio. Son los guardianes invisibles de los mares, y su futuro está en nuestras manos. ¿Seremos capaces de proteger a estos magníficos animales y garantizar que sigan patrullando los océanos por millones de años más? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.